En este video presentaré dos proyectos para ayudar a los migrantes mexicanos que viven en los Estados Unidos. El primero es un plan de una reforma migratoria que por décadas les han prometido a los migrantes y que ni los demócratas ni los republicanos se han puesto de acuerdo para llevar a cabo una reforma migratoria que alivie a millones de mexicanos que viven en Estados Unidos. En este plan le compete al gobierno mexicano negociar una reforma para sus inmigrantes que viven en el exterior, a cambio de un plan de seguridad en la frontera, que es lo que piden los republicanos para acceder a una reforma migratoria. El segundo es una propuesta para que se les permita el libre ingreso a los mexicanos que desean regresar a su país sin que haya cobro alguno por las pertenencias con las que regresan. En este proyecto se busca llegar a las autoridades para crear una ley que dignifique a los millones de mexicanos migrantes que viven en los Estados Unidos. En la administración del presidente López Obrador se dice que México tiene una deuda con los migrantes que han dejado el país en busca de mejores oportunidades para sus familias. Y eso es verdad, pero en realidad el gobierno ha hecho muy poco o nada para ayudar a sus compatriotas que viven en el extranjero. Durante años, los migrantes han sido discriminados, no solo en el país extranjero, sino también en su país de origen. Cuando un inmigrante decide regresar a México, tiene que enfrentar la burocracia de su país que dice que ahora todo el fruto de su trabajo es ilegal y que debe pagar una cuota para legalizar lo que por muchos años le ha costado adquirir. Me parece indignante que después de haber contribuido a la economía del país, después de haber arriesgado su propia vida, a la hora de regresar a casa le llamen ilegal al fruto de su trabajo. Aplican leyes contra los migrantes que según son para proteger al mercado mexicano y a la industria automotriz. Pero hay una diferencia enorme entre un inmigrante que regresa a su país con el fruto de su trabajo y un comerciante que compra y vende y que obtiene ganancias. Entonces la propuesta es que se le permita a los migrantes mexicanos poder regresar a su lugar de origen con el fruto de su trabajo, sus pertenencias, sus autos, sin tener que pagar altos precios para legalizarles sus bienes a la hora de entrar al país. Siempre y cuando demuestre que los bienes que trae le pertenecen, se le permita entrar al país sin tanta burocracia, sin tanta extorsión que le hace su propio gobierno. Que se le permita a los mexicanos el libre ingreso junto con sus pertenencias. Que el gobierno mexicano negocie una reforma migratoria. Durante ya hace muchos años, diferentes organizaciones pro-inmigrantes y algunos demócratas han luchado para que se dé una reforma migratoria que dé alivios a millones de mexicanos que viven en los Estados Unidos. Sin embargo, creemos que una reforma migratoria puede ser posible si el gobierno de México, junto con las organizaciones y los demócratas, ofrecen un plan de seguridad para la frontera a cambio de la reforma. Si el gobierno de México ofrece un plan de seguridad a los republicanos, que son los que se oponen, podría negociar una reforma migratoria. Ahora bien, ¿cómo sería el plan? México debe crear la patrulla fronteriza mexicana, que inspeccione entradas y salidas de cada individuo como lo hacen en los aeropuertos, que trabaje mano a mano con la Border Patrol para que se persiga a los traficantes que entran o corran por la frontera, que se haga una base de datos para registrar y procesar a los infractores que cometen delitos en la frontera, que todos los consulados de México en los Estados Unidos tengan una base de datos que pueda ser consultada por las policías estatales y federales para verificar si algún mexicano que haya sido detenido en los Estados Unidos tenga alguna orden de arresto en México y que se pueda detener y entregarlo a autoridades mexicanas. Que el gobierno de México se comprometa a trabajar en proyectos que den trabajo a los mexicanos en su lugar de origen para que estos no tengan que emigrar. Si estos proyectos se llevaran a cabo, no solo beneficiarían a los Estados Unidos, beneficiaría más aún a México, porque una frontera abierta ha causado miles de muertos en México por el tráfico de armas y dinero que entran a México sin que nadie les detenga.